Comencemos entonces con Segundo de Reyes, capítulo 13. Vamos a compartir como de costumbre y vamos a ver ahí. Entonces, acordémonos que estamos viendo esta parte de la historia. Acuérdense que es un poco, es poco agraciada, si se quiere, porque son un montón de nombres, un montón de fechas, un montón de guerras y todo lo demás. Pero aquí vamos a ver un dato bastante interesante. ¿Ya? Primero, acordémonos que estamos leyendo la época de los reyes, el reino de Israel como tal, las 12 tribus se ha dividido, ¿no es cierto? Y estamos leyendo parte a parte lo que va pasando tanto en el reino del norte como en el reino del sur. La semana anterior vimos lo que pasó en dónde, del norte o del sur, del norte o del sur. Véanle, pero lea. Del sur, Léale, léale. Joás, rey de Judá. Del sur. Exactamente, gracias, Camila. Del sur, exactamente, el rey del sur, Joás, ¿no es cierto? Rey del sur, ¿de acuerdo? Entonces era un rey de Judá. Ahora, la historia vuelve, y fíjense que si hubiéramos visto ahí en la pantalla, ya dice, ¿no? El rey Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá. ¿Ya? Entonces de eso leímos la anterior semana, toda su vida, lo que nos enseñó Antonito, comparando con lo que hizo, digamos, con lo que cuenta el libro de Crónicas, de cómo parecía ser un buen rey hasta que murió el sacerdote que le guiaba y después también se corrompió, fue finalmente traicionado por unos de sus siervos, quienes lo mataron, ¿no es cierto? Hasta ahí. Ahora retomamos entonces la historia del Reino del Norte. Entonces, como que se acaba la historia de Joás y nos hacen un poquito de retro en la historia, porque aquí todavía sigue vivo este Joás, ¿cierto? Y comienzan a contar la historia de lo que mientras tanto estaba pasando en el norte. Acordémonos que lo que le importa al escritor del libro no es tanto hacer un registro cronológico de todas las cosas, sino más bien dar lo que, si se quiere, espiritualmente es más buen rey o un mal rey, pero no desde la perspectiva administrativa, sino de su gestión, sino más bien de si fue recto o pecador. Eso es lo que mayormente importa en el libro de Reyes. ¿Ya? Ya eso, por eso se acuerda, y esto va a ser muy importante. Entonces, primer dato. Siempre acordémonos algo que también ya nos enseñó este Vita en su momento, y es respecto de cómo contar los años, ¿se acuerdan ustedes? Que hay a veces personas o cuentas que inician, es como por decir, hoy, 25 de abril, ¿no es cierto? Inicia el año, es como que si hoy fuera Miguelito primero el rey, ¿ya? ¿Ya? Entonces, hoy comienza, hoy se le corona. Entonces, hay algunos que cuentan desde hoy el primer año, en el año tal. Entonces, por ejemplo, si hoy se le coronara a Miguelito como rey de la nación ficticia de lo que sea, digamos ya, el país que ustedes quieran, hay dos formas de contar. La una, o tres. La una es que se cuenta hoy comienza el año primero, y la otra es que año vencido. ¿Se me explico? O sea, se cuenta el primer año una vez que completó el año. Ya, entonces de ahí. Exactamente. Exactamente. Entonces, por ejemplo, dice, el primer año comenzó en el año 23 de Joás, entonces ahí depende cómo se cuente. Porque si yo cuento desde que comenzó a reinar, desde acá el uno, pueden a veces ahí haber como errores en la cuenta, ¿ya? Y les cuento por qué es importante esto, porque con este rey que vamos a ver acá, Joacás, hijo de Jehú, ¿ya? O Jehoiahaz, hijo de Jehú, si les gusta en hebreo, Joacás, como dice nuestra Biblia, resulta que hay un pequeño error. ¿Ya? Y vamos a ver. Quisiera que me ayuden leyendo el versículo 13:1 y después del versículo 10, ¿ya? Alguien que lo tenga por ahí. Si de pronto alguien A se ver, anima yo desde la leo. pantalla, por favor. 13:1. Solo el uno. Solo el uno, ¿sí? En el año 23 de Joás, hijo de Ocasías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años, e hizo lo malo Muy ante bien. los ojos. Ay, perdón. Solo el uno. Entonces dice que en el año 23 de Joás y reinó 17 años. ¿No es cierto? Pero si vamos ahí mismo, en el mismo capítulo, al versículo 10, vamos a ver qué dice. ¿Quién me puede ayudar leyendo el versículo?
Yo leo, Josucito. Por favor, Martita. El año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria y reinó 17 años. 16 años. Muy bien. Muchas gracias, 16, Martita. Entonces, 16, sí. exacto, 16. Gracias, Martita. Entonces, ¿qué de diferencia encuentra? Aquí, primero que el parámetro para medir cuántos años reinó es Joás, hijo de Ocosías, del rey de Judá, ¿cierto? Entonces, según el reinado de ellos, se sabe, cuentan en cuándo entró a reinar el rey de arriba, ¿no es cierto? Es más o menos como que si aquí dijeran, en el segundo año de la presidencia de Petro, entró a ser presidente en el Ecuador Daniel Noboa. Ya, después termina Petro, pero sigue viviendo Noboa y dice, bueno, en el año tercero de la presidencia de Noboa, entró a ser presidente de Colombia, fulanito tal. Entonces es así más o menos, como para hacer referencia. Pero entonces el parámetro para saber en dónde estamos históricamente es el reinado de Joás, ¿no es cierto? Entonces, dato uno, dice que en el año 23 comenzó a reinar Joacás y reinó 17 años. Eso significa que habría, ¿cuánto da 23 más 17? 40, ¿no es cierto? Es decir, que si fuera así, como dice aquí el versículo uno, habría reinado, o el hijo de él habría reinado hasta el año 40 de Joás, ¿sí o no? ¿Sí me explico? Ya. Pero ¿qué pasa acá? En el 10 dice que en el año 37 de Joás. ¿Qué falta ahí? 3 años. Faltan 3 años de eso. Entonces ahí va el problema. ¿Cómo es que aquí dice que reinó 17 años si acá no dan las cuentas? Porque dice que reinó del 23 del año de Joás hasta el 37, ¿cierto? Es decir, ¿cuántos años? 14 años. Pero acá dice que reinó 17. Entonces, ¿y ahora? Entonces, hay algunas formas de solucionarlo. La primera, fíjense, es que, por ejemplo, cuando Josefo cuenta la historia, Josefo fue un historiador judío del primer siglo, de hecho, contemporáneo de Pablo y todos ellos, ¿ya? Cuando él recuenta la historia, él tiene un libro que se llama Antigüedades de los Judíos y él cuenta básicamente, recuenta toda la historia del Antiguo Testamento, de los reyes, todo eso. Y él lo que soluciona esto es diciendo que no fue en el año 23, sino que fue en el año 21. Es decir, con eso ya retrocede 3 años y se igualan los 17. ¿Sí me explico? Sí, si le cuento incluido el 21. Para, para corregir, para corregir el cálculo. Ya, para corregir el cálculo. Luego, lo otro es que, por ejemplo, acá la Septuaginta, en cambio, en el 10 no lee el año 37, sino lee el año 39. ¿Ya? Es decir, en el de abajo le intenta corregir. Ya, pero eso en la Septuaginta. Pero esto, más allá de esto, son curiosidades muy interesantes, como para que veamos que justamente es lo que les decía. Este libro de la Biblia no intenta ser preciso históricamente. No es como que, por eso es que muchas personas que intentan hacer como una especie de cronología y todo lo demás, se tienden a perder un poco por este tipo de cosas. Entonces, a veces ya hay... Exactamente. Que, por ejemplo, acá pregúntele, no va, no porque recién está intentando entender la palabra de Dios, ¿sí o no? ¿Cómo te sientes tú que te digan eso? Sí es complejo, sí es ¿No es confuso, cierto? ¿no es cierto? Poquito. Sí, pero más que nada, más que hacernos cuenta, bolas con las cuentas, lo que quería mostrarles con esto es que incluso la misma Biblia va a tener inconsistencias. ¿Ya? Y que hace falta solo darnos cuenta sumando y restando. Porque si me dice que entró en el año 23 y reinó 17, tendría que haber ido hasta el 39 o 40, ¿cierto? Pero en el mismo capítulo, 9 versículos más adelante, me dice que reinó hasta el 37. Entonces ahí hay un desfase, ¿ya? Entonces, esto es un buen dato, por ejemplo, como para saber, como para que sepamos justamente cómo se fueron construyendo las historias. Y es lo siguiente, el libro y todos los libros de estos de reyes, no debemos olvidarnos quiénes los escribieron. Y los escribieron o los recopilaron principalmente personas de escribas del reino del sur, es decir, del reino de Judá.
que les vino por tradición, por todo lo demás, pero fueron quienes finalmente terminaron escribiendo, redactando los libros, el libro de Reyes, de Crónicas, ¿ya? ¿Por qué? Me has dicho, ¿por qué? Porque principalmente el reino del norte se le veía siempre como un reino pecador, como un reino idólatra, como un reino infiel, traidor, desde el sur, ¿no? Se le veía traidor porque no seguían las labores del templo, etcétera, 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 ¿cierto? No reconocían la dinastía de David, entonces tenían otros reyes y todo lo demás, entonces les veían de una manera como así, con el feo, digamos, diciéndole el feo, ¿no es cierto? Entonces, pero finalmente los que escribieron esto fueron los del sur, ¿ya? Que recogieron muchas tradiciones. Y ahí vemos justamente que intentan siempre, el énfasis ahí vemos que, por ejemplo, de los reyes del norte, casi ninguno es bueno. Todos son iguales que Jeroboam, ya lo vamos a ver. Todos son iguales que Jeroboam y tal, que el primer rey que hizo pecar al pueblo y todo lo demás. En cambio, en el reino de Judá sí hay reyes buenos. Hay unos malos y unos buenos. Justamente este Joás fue uno de los medio buenos y etcétera, ¿no es cierto? Pero en el reino del norte, en cambio, no hay casi uno que se salve. Por ahí hubo el Jehú, el papá de este, el Joacás, que algo hizo, pero ni tanto, ¿no es cierto? Necesito. Crónicas es un resumen de todo esto, como en Hechos, por ejemplo. Hechos también es como un resumen de los otros libros, ¿no es cierto? No, Y Crónicas, no, a ver, dos cosas, hay dos cosas diferentes. Crónicas relata lo mismo que estamos viendo aquí, pero fue escrito en otro tiempo histórico. Crónicas fue escrito, lo que nosotros llamamos primero y segundo de Crónicas son un solo libro, pero fueron escritos para que la gente que regresó del cautiverio con Esdras y Nehemías, por así decirlo, muy morochamente, no se olviden de la historia. Y de hecho, esa es una curiosidad, por ejemplo, en el libro de Crónicas no aparecen estos reyes, no aparecen muchos de los reyes del norte, así relatados. Se enfoca mayormente en los reyes del sur. Por eso es que cuando ya lleguemos a Crónicas, y seguramente tocará hacerlo en un momento posterior, seguramente incluso después de leer estas de Nehemías, hay que leer entonces Crónicas, pero no seguido. Entonces terminamos Reyes y seguramente iremos tal vez con algún profeta, alguna cosa. Incluso estoy seriamente, digamos, considerando que, por ejemplo, después del siguiente capítulo leer Amós, por ejemplo. Ya, ¿por qué? Porque en el siguiente capítulo, después de leer el capítulo 14 de Segundo de Reyes, ahí se escribe Amós y vive el profeta Amós. Y ahí se entiende por qué mejor se dice lo que se dice en Amós, ¿ya? Porque ya vamos a entrar en esa época en donde están vivos algunos reyes y comienzan a florecer los profetas mayores, todo lo demás. Entonces ahí es bueno leer, especialmente estos que son cortos, ¿no? O hacer alguna referencia a alguna cosa, no necesariamente estudiarlos, pero al menos hacer una referencia. Ya les digo, al menos en el capítulo siguiente, el 14, ahí esa se da el contexto histórico para entender mejor el profeta Amós, por ejemplo. Ahora, con el libro de Hechos, así de manera muy rápida, es diferente, porque el libro de Hechos intenta hacer la continuación de Lucas, que es la continuación de la historia del Señor Jesús y cómo se difundió el Evangelio. Básicamente es eso. Entonces, no es una recopilación, o sea, sí es una recopilación, pero digamos, son de diferente naturaleza, ¿ya? Y Crónicas difiere de Reyes, por eso que les decía, ¿no? Porque Crónicas fue escrito en otro tiempo, unos cuantos énfasis, incluso con más información, como vimos lo de la anterior semana, ¿no? Que dan mucho más datos, mucho más información de cosas que a veces no se cuentan en el libro de Reyes, ¿ya? Porque la idea era que aquellos que regresaban del cautiverio tengan información de su linaje, digamos, de todo el más. Por eso es que Crónicas es muy exhaustivo y ya vamos a ver cuando lleguemos en su momento, que comienzan con un tema de genealogías de todas las tribus y todo lo demás. Entonces es un tema como para recuperar la identidad, en realidad, del libro de Crónicas. A diferencia de Reyes, que es una evaluación, si se quiere, espiritual de los reyes. Ujú. Eso es diferente. Y que, como les decía, también una de las grandes diferencias es que el libro de Reyes incluye a los reyes del norte y del sur, mientras que Crónicas se enfoca mayormente en los del sur. Ujú. Por ejemplo, el rey de este de aquí, a diferencia del anterior, por ejemplo, que leímos que había más historia y más datos de la historia de Joás. ¿Se acuerdan en el libro de Crónicas que nos enseñó Antonito? De esta no hay paralelo. De esto no hay paralelo en Crónicas. Se salta. Bien. no, para los grandes estudiosos, no, porque uno, si ha leído la Biblia, yo me he leído 2 veces,
Pero ahora es como que me están haciendo entender es que esto, porque yo no hubiera visto esta diferencia. Claro. Claro, exactamente. Y justamente de eso se trata, como que, que podamos ir teniendo una aproximación un poco más diferente a la Biblia y no solamente hacer el tema tradicional de, a ver, en el año 23 dijo Joás, rey de 7 años, ay, sí ha sido malo, siguiente rey. Ya, no, sino más bien hacer como un análisis un poquito más minucioso para ver por qué fue malo y en qué contexto estaba pasando. Tomando ciertos detalles. Exactamente, profundizando en lo que se considera que es importante, ¿de acuerdo? Como todo. Entonces, primer dato. Entonces, esto, volviendo allá, nos sirve para saber que la Biblia incluso, en un mismo capítulo, puede tener inconsistencias. Y eso no significa que esté mal. Esto nos da cuenta de que fue un libro que se fue construyendo por partes. Son aparentes contradicciones que no son contradicciones en sí. Claro, o sea, no son contradicciones de fondo. Ya, o sea, ¿a qué me refiero? O sea, ¿es una contradicción? Claro, claro que es una contradicción, porque no me dice claramente la fecha, o sea, no concuerda. O sea, hay un dato ahí impreciso. Pero eso no significa que por eso voy a descartar toda la historia. Lo que puedo decir con eso es, hay un error en el cálculo, nada más. Pero no se puede decir, mira cómo se contradicen, nada de eso pasó. Explico, que es como lo que... Está bien. Pero uno dice de esa manera, el otro, y De otra Lucas manera. es muy diferente a los otros. Exactamente. Y que se cuente de manera diferente no quiere decir que estén mal o que no pasó, sino que simplemente es diferente forma de contar la cosa, ¿ya? A lo mucho lo que se puede concluir de ahí son diferentes versiones, pero no se puede concluir, uy, como se contradicen, lo dudo, prefiero pensar que no pasó. No, al contrario, Que tengan un mismo punto. y cuentan lo mismo. Entonces, eso significa que eso pasó, ¿ya? Más bien, es como, por ejemplo, los profesores de institutos bíblicos suelen decir lo siguiente, ¿no? Y creo que ya les he puesto este ejemplo, pero como para acordarnos. Supongamos que yo estoy aquí en una vereda de un lado y cualquiera de ustedes está del otro lado, ¿ya? Estamos caminando y en el medio, en la calle, ocurre un accidente. Que viene una persona, estaba cruzando, y viene un carro y le choca y le arrolla a la persona, le atropella. Yo desde acá diría, el carro vino de derecha a izquierda y lo arrolló. Pero el que estuvo al frente dirá que, no, el carro vino de izquierda a derecha. ¿Me explico? Entonces cualquiera diría, se están contradiciendo. Y no, lo que pasa es que están viendo desde lados opuestos. Diferente perspectiva, pero es lo mismo. ¿Ya? Y eso pasa en esto. Ahora, con esto, por ejemplo, también aquí no nos debemos olvidar que el libro de Reyes se escribió, no es que se escribió una sola persona, escribió todito el libro de Reyes. No, sino que fueron partes fueron, por así decirlo, algún escriba, me invento, por decir, algún escriba del rey Joacás escribió esto y guardó eso. Y eso, con el paso del tiempo, llegó a Judá y finalmente cuando se estaba compilando el libro de Reyes, dijeron, aquí toca Joacás y lo introdujeron. De hecho, estos versículos que vamos a leer aquí son un compendio de algunas partes, ¿ya? Que ya les vamos a identificar. ¿De acuerdo? Entonces, eso como para que y tampoco nos hagamos un poco de lío con estas cosas, porque ya les digo, a veces uno piensa, a veces un poco ingenuamente, a veces uno piensa un poquito ingenuamente que la Biblia se escribió así, ¿no? De un solo centón. Porque si un día dijo alguien, bueno, Dios me inspiró, estoy inspiradísimo, voy a escribir el libro de Reyes. Y en una noche escribió todo. No fue así. No fue así. Y eso no quita que sea inspirado y todo lo demás, ¿ya? Y como les digo, es un compendio de tradiciones y todo lo demás. Entonces, vamos bien. Entonces, el primer dato era ese, ¿ya? Y que, como les digo, como hay un desfaz, alguno intentó subirle en un lado y el otro bajarle, y así. Entonces, pero tal. El asunto es que lo que quiere finalmente decir esto es que sepamos qué reyes estaban vivos a la par, básicamente. Entonces, mientras del rey Joás reinaba en Judá, arriba reinaba Joacás, hijo de Jehú. ¿Ya? Entonces dice, y reinó tantos años. Dice, y lo más importante más que eso es lo siguiente, la evaluación que le dan. Que hizo lo malo ante los ojos del Señor porque siguió en los pecados de Jeroboam o en el pecado. En el pecado de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Aquí fíjense que esta es una frase que ya lo dice de memoria.
Pero ¿se acuerdan ustedes cuál era el pecado de Jeroboam? De Jeroboam, el pecado con el que hizo pecar a Israel es apartarse del Señor, de todo el culto del Señor y no dejar que la gente siga yendo al templo, y sino más bien establecer un propio culto con los becerros de oro en Betel y en Dan. Y decirles, Israel, estos son tus dioses que te sacaron a Egipto, ya no vayas a Jerusalén, ahora tienes uno en Dan, en el norte, y otro en Betel. Es el mismo Dios, pero acá diferente. ¿Ya? Ese es el pecado que hizo Jeroboam. Y lo que le achaca a cada rey es eso, que no corrigió eso. ¿Ya? Y fíjense, aquí pasa y aquí vemos lo siguiente. Originalmente, muy originalmente, si ustedes se fijan, más dicho, ya como está ahorita el texto, vemos que fluye. Pero vamos a ver una cosa. Voy a seguir leyendo. Dice, y se encendió el furor del Señor contra Israel y los entregó en mano de Hazael, rey de Siria, y en mano de Ben-Hadad, hijo de él, todos los días. Pero Joacás oró en presencia del Señor, y el Señor lo oyó porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Y dio el Señor un salvador a Israel. Señor, un salvador a Israel. Huyeron del poder de los sirios y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Con todo esto, no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. En ellos antuvieron y también la imagen de acera permaneció en Samaria. Ahora, aquí hay un tema. Si ustedes se fijan, esta parte de aquí, de no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, esto de aquí es igual que lo de acá, narrativamente hablando. ¿Se dan cuenta? Arriba dice, siguió en el pecado de Jeroboam, hijo de en el que hizo pecar a Israel y no se apartó. Y dice abajo en el 6, no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, del pecado, dice. En singular, del pecado de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel, en ellos anduvieron. Es la misma idea, ¿sí o no? Entonces aquí ¿qué se entiende de aquí? ¿Cómo se llega a determinar lo siguiente? Dicen, es posible que originalmente el texto haya sido así. Y voy a permitirme solo para de manera pedagógica hacer lo siguiente. Fíjense ahí en el texto, que el texto haya sido así. Haya sido así. Es decir, y siguió en el pecado, dice, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, y siguió en el pecado de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos, y también permaneció la imagen de acera. Y también la imagen de acera permaneció en Samaria. Parece que así era al inicio. ¿Por qué se piensa esto? Porque esto es una repetición. Esto es una repetición y se suele llamar como repetición que intenta conectar o retomar el hilo que estaba diciendo arriba. Entonces, lo que se intenta es que, lo que se entiende es que originalmente, como les decía, ¿no? Era así, pero cuando estaban compilando el libro, les llegó esta parte de aquí, esto del versículo 3 al 4, al 5, y lo introdujeron ahí. Lo introdujeron ahí y para continuar y como para que la gente sepa que el relato desde arriba, que el relato perdón, que el relato de lo que contaba arriba continúa y no se termina, entonces pusieron esta repetición, ¿no? Pusieron esta repetición. Muy bien. Ahora, ¿qué dice aquí? Como un recorderis, como para decir, no se olviden que estamos acá. Sí, como para cerrar el paréntesis, digamos, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué dice aquí? Fíjense ustedes, esto es algo muy interesante, esto es algo muy llamativo, porque presenta a este rey Joacás, hijo de Jehú, ¿no es cierto? Acuérdense que aquí hay que acordarnos de la historia un poquito, lo que ya leímos. El rey Jehú de Israel y este Hazael, rey de Siria, fueron dos reyes que fueron ungidos por el mismo Eliseo, por el profeta Eliseo, ¿y se acuerdan para qué les ungió? ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda? ¿Para qué fue que les ungió a Jehú y a Hazael, Eliseo, Era como reyes? para hacer juicio contra Acab, contra la casa de Acab. Exactamente. Muy bien, Estevita, muy bien. Era para que ellos acaben con la casa de Acab. ¿Se acuerdan ustedes? Entonces, ahorita ya se acabó la casa de Acab y Jehú establece su propia dinastía. ¿Ya? Y ahorita lo que estamos viendo es la dinastía de Jehú. ¿Sí? Entonces, sí nos acordamos de Acab, la Jezabel, ¿no es cierto? Entonces, ellos fueron muertos por Jehú. Jehú los acabó. Y ahorita Jehú fue rey, ya murió Jehú y sigue ahora el hijo de él.
¿De acuerdo? Entonces, en eso resulta que este Joacás se pone a orar al Señor y dice aquí que el Señor le escucha y mira la aflicción de Israel porque el rey de Siria los afligía. Y esto es una cosa muy interesante por lo siguiente. Si nosotros nos quedamos solamente con el relato de aquí y nos perdemos de pronto un poco del contexto de lo que estaba pasando en esa tierra, nos podemos perder un poco de contexto. Voy a compartirles un mapa para que veamos a qué me refiero. Dice así. Ahí creo que lo estamos viendo, ¿cierto? Bien. Fíjense, este era más o menos un mapa de la tierra de Israel y los reinos circundantes, ¿no es cierto? Aquí está Israel. Ahí puedo ver si es que le hago un poquito más grande, ¿no es cierto? Ahí está Israel, el reino de Israel, el reino de Judá, ¿cierto? Y están los reinos aquí que le rodean. Fenicia, por ejemplo, los fenicios, y aquí está todo esto es Aram, o Siria, lo que ponen ahí. Siria, y aquí está, fíjense más arriba, aquí ahorita me tapé esto, pero aquí arriba está Damasco. Fíjense, está Damasco, que era como la capital de todo ese reino. Siria, aquí pronuncian en el 3 y en el 17 dice Asiria, ¿es lo mismo? No son diferentes. A ver, ahí es una buena cosa. Todas las veces que la Biblia diga Siria, no es Siria, es la forma como le tradujeron Aram. ¿Ya? En hebreo ahí dice Aram. Lo que pasa, perdón, ¿no? Ahí por ahí no. Ya. Lo que pasa es que Aram era como el término genérico para designar un montón de reinos. Entonces, por ejemplo, el reino de aquí que estaría hablando es Aram Dameshek, o sea, el Aram de Damasco. Pero Aram era la forma genérica para designar a todos esos. La Biblia, las traducciones lo que hicieron es cuando encontraron Aram, simplemente traducir por Siria. Y los asirios son diferentes porque esos son mesopotámicos. Y hay, por ejemplo, No aparece en el mapa aquí. Permítame. Por ejemplo, en cambio, si le busco en el internet, seguramente me sale, fíjense ustedes. Ahí está. O este. Ahí está. Imperio Asirio, ¿dónde están? A ver, ¿dónde estaba la indigencita? Ahí está, miren, fíjense ustedes. Ahí está Asiria, miren. Entonces, fíjense, acá está Israel, aquí abajo está Israel, si lo vemos, Jerusalén aquí. Todo esto era Damasco, fíjense, Siria, Aram y Asiria es todo esto de acá, Mesopotamia. ¿De acuerdo? Y está bien lejos. está bien lejos, pero esto es más o menos lo que estaba pasando, si hagan cuenta, es como que si Israel fuera el Ecuador, ¿ya? Damasco o Siria, la Siria que dicen ahí, fuera Colombia, Venezuela, ¿ya? Y Asiria fuera Estados Unidos, ¿ya? Incluso en relación potencia-poder. ¿Por qué? Porque es como decir, Ecuador es un estado chiquito, Colombia es uno un poquito más grande, Venezuela un poquito más grande, más poderoso, pero en cambio la potencia es Estados Unidos. ¿Ya? Y hagan cuenta que en ese tiempo, y esto es lo que les quería comentar, Asiria, Asiria estaba en un proceso de expansión hacia el sudoeste, es decir, estaba expandiéndose, estaba creciendo su territorio hacia acá, Asiria, ¿ya? Desde los tiempos de Acab, incluso desde los tiempos del papá de Acab, estaba expandiendo sus territorios. Y lo que pasó, lo que sucedió en ese tiempo es que todos los reyes de aquí para pelear contra el rey de Asiria y le lograron detener. Y como le lograron detener, resulta que se consolidó mucho el reino de aquí de Damasco. Voy a ponerle con otro color para que se pueda ver. Se consolidó el reino de aquí, de este Siria, Damasco. Se consolidó este reino, ¿ya? Se consolidó este reino y resulta que como este quedó debilitado, siguieron en tensión y todo lo demás, pero este reino de aquí de Damasco, con Hazael y después con el hijo, comenzaron a hacer incursiones hacia el sur, es decir, contra Israel, que es lo que ahorita estamos leyendo, ¿ya? Ese es el contexto histórico. Entonces, este Siria-Damasco está recibiendo un montón de impacto por acá de Asiria,
y a su vez, o más o menos están ahí en tensión, mientras que los sirios de Damasco están queriendo conquistar la tierra de Israel. ¿Ya? Entonces, ese es el contexto político, ¿ya? Contexto geográfico, si se quiere. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué dice? ¿Qué dice lo que acabamos de leer? Que Israel, el reino del norte, se siente muy agobiado y el rey Joacás dice, pide ayuda a Dios. Dice, Señor, por favor, sálvanos porque esto está insostenible. Se sienten muy debilitados. Acuérdense que ya el reino de Israel viene en decadencia. ¿Se acuerdan ustedes que con y justamente con esta coalición que se hizo fue un boom, ¿no es cierto?, de reinado, se fortaleció mucho, pero ahorita ya está en decadencia, y cuando llegue el hijo de Jehová, este Joacás que estamos leyendo ahorita, dicen, no aguanto con los, no puedo, ayúdame, Señor, por favor, porque es que no puedo. Y el Señor dice, y el relato, fíjense, ahorita nos vamos a volver acá, dice, entonces fíjense, ¿no? Hazael, rey de Siria, y Ben-Hadad, el hijo, ¿no es cierto?, los entregó en mano de ellos del Señor, dice, pero Joacás oró en presencia del Señor y él oyó porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Y dijo, y dio el Señor un salvador a Israel. Entonces, fíjense, esto nos recuerda mucho a las historias de los reyes, que era que cuando estaba el pueblo oprimido, Dios levantaba un Sansón, un alguien, para liberar al pueblo. Lo interesante es que aquí no se nombra quién es el Salvador. No hay quien. Ahí incluso en hebreo dice que les levantó un Moshiach, si les gusta en hebreo. Un Moshiach, un Salvador, un libertador. ¿Ya? Aquí podría ser la flecha. ¿Ah? Aquí podría ser la flecha. La flecha, ¿cuál flecha? Porque en una parte de estas dice. Más adelante. Sí, más adelante, ya vamos a ver lo de la flecha. Sí, el asunto es que aquí no se dice el nombre, ¿ya? Antes de adelantarnos. Ahí, entonces, como no se dice el nombre, no se le menciona, no se le identifica al Salvador, queda interpretación quién fue. Muchos asumen que fue el mismo Joacás, que fue el mismo Joacás, porque en el siguiente apartado que vamos a leer, él está presente cuando muere Eliseo. Y cuando muere Eliseo, Eliseo le augura, ya lo vamos a leer, algunas victorias contra los sirios. Entonces, algunos a partir de ahí, justamente vamos a ver por qué lo de las flechas, algunos dicen el Salvador que levantó aquí era el mismo rey Joacás. Pero si leemos la historia, vamos a ver que no fue así. Porque volviendo acá a este mapa que tenemos aquí, que me resultó muy útil, pasó lo siguiente, fíjense ustedes. Resulta que efectivamente el reino de aquí de Siria se fortaleció y oprimía mucho a todo lo de aquí del norte de Israel. Y le había quitado especialmente mucha tierra de lo que se llama Transjordania, es decir, del río Jordán hacia la derecha. Todo este sector le había quitado. O mejor me voy al otro mapa, que es que creo que es un poquito mejor. Borrar todos y nos podemos ir ahí. Exacto. Entonces, fíjense, ahí creo que está mejor. Entonces, el rey de Siria, fíjense, le había quitado al rey de Israel todos estos territorios. ¿Ya? Y les seguía atacando. Entonces ya se vieron muy mermados. Acuérdense que con Salomón y todos ellos lograron expandirse mucho más arriba, pero ya habían perdido territorio y este estaba haciendo una incursión especialmente por aquí, por el Jordán, para entrar para acá. ¿Ya? Entonces en ese estado está y resulta, pero que en ese momento surge un rey asirio, ahorita les digo el nombre, y resulta que este rey de acá de Asiria, les combate a los sirios de Damasco y los gana y los acaba. E incluso y aquí incluso ya les voy a decir, este rey, Adad Nirari III. Adad Nirari III fue el rey que fue de sometimiento acá, digamos, a Siria, Damasco hacia acá, y le subyuga, le gana a este Hazael, ¿ya? Le gana a Hazael, y resulta que con una vez que le gana a Hazael y al Ben-Hadad, el hijo de él, resulta que Israel se siente libre, porque acaban al malo. Hablando en términos actuales, es como que si nosotros entráramos en guerra con Colombia. Nosotros dijéramos, Dios, porque es que nos tienen asfixiados, nos matan, ¿ya?
Y de pronto resulta que Estados Unidos viene y le conquista a Colombia. Nosotros llegamos en View Salvador. ¿Ya? Eso más o menos fue lo que pasó acá. ¿De acuerdo? Eso más o menos fue lo que pasó acá. Permítame un ratito. Solo un minuto que se desconectó esto. ¿Ya? Entonces, eso fue lo que pasó acá. Y por eso algunos lo que terminan diciendo es que lo que terminó pasando no es que El Salvador fue el rey Joacás, sino fue este rey extranjero. Y por eso permanece anónimo, para no poner como Salvador a un extranjero. ¿Ya? Porque si fuera uno propio, ponen el nombre. Pero como Dios manda un Salvador y además un Moshiach que les libera, y entonces entonces como les decía, este reino, ¿cómo es que se llamaba? Este señor se me va. Adad Nirari. Adad Nirari tercero. Adad Nirari tercero fue el que, e incluso fíjense ustedes que hay una estela, después de esto hay una estela, ahorita ya no se me va, pero hay una estela que registra justamente este Adad Nirari tercero, que dice, que recuenta toda la conquista que hizo y dice, y yo subyugué a Aram Dameshek y le hice mi tributario. Y también cuenta de un Joacás, hijo de Jehú, que le viene a dar tributos. ¿Ya? Entonces, con eso se verifica que el que en realidad Dios envió fue este Adad Nirari tercero, ya el extranjero. Entonces, pero fíjense cómo estaba el escenario geográfico, digamos, en ese momento. O sea, no era el más bonito, estaban muy agobiados y lo que terminaron haciendo es que se liberaron porque el inmediato no o sea, fue vencido por uno más grande y ya no molestó. ¿Ya? Eso básicamente. Ahora, volvamos acá al texto. Aquí aparentemente dice, ¿no? Y Dios envió un Salvador a Israel, sería este Hadad Nirari, ¿no es cierto? Y salieron del poder de los asirios y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Habitar en las tiendas significa en paz, ¿ya? Entonces habitaron en paz como antes. Entonces eso daría a entender que no hubo más guerra. Pero vamos a ver si es que eso es así. Después vuelve otra vez a decir esto, ¿no? De que con todo esto no se apartaron del pecado de la casa de Jeroboam, y también la imagen de acera permaneció en Samaria. Esta imagen de acera, acuérdense que fue hecha por Acab. Ahí está en Primero de Reyes 16:33, si lo quieren leer. Ahí está cuando Acab manda a erigir una imagen de acera. Y dice, porque no le había quedado pueblo a Joacás, dice, fíjense cómo estaba en declive ya era un pueblo muy debilitado. No le había quedado pueblo a Joacás, sino 50 hombres de a caballo, 10 carros, se imagínense, 50 hombres de a caballo, o sea, 50 jinetes le quedaron. Le quedaron 10 carros y aquí 10,000 hombres de a pie es una cifra exagerada. Algunos lo corrigen poniendo no 10,000 porque es una gran cantidad de soldados, algunos lo corrigen poniendo en realidad 2,000, ¿ya? 2,000 hombres, que en esa era poco. No, los asirios tenían 100,000, 200,000. Entonces eran una cantidad ínfima que le quedó. En realidad decir que tenían un ejército de 2,000 era poco para la época. Para la cantidad que tienen. Claro, para imaginar, es como decir ahorita que nosotros tengamos 50,000 soldados, suena un montón, pero si se compara con todo lo que tiene Estados Unidos o la misma Colombia, nos triplica. Entonces, uno decir aquí 50,000 soldados parece bastante. En realidad es chiquito si es que lo comparan con todo lo demás. Y en esa situación estaba ya en declive. Si imagínense lo que es más o menos como que si ahorita dijera, a ver, le quedaron haciendo la comparación, los 50 hombres de caballos, como decir, le quedaron unas 50 tanquetas, ¿ya? Y unos 10 tanques y unos 2,000 soldados. O sea, eso era todo el ejército para defender frente a todas las potencias que tenían. Eso habla de ti. Eso habla de todo. No, esto habla de Israel. Este es Israel. Israel se quedó así. Por eso es que dice que estaba en una situación tan crítica que el rey no tuvo otra que pedir a Dios y Dios le tuvo compasión y le mandó al extranjero para que les liberte. ¿Ya? Entonces estaban en apuros, no tenían ejército, no tenían ejército. ¿Ya? Y hasta ahí acaba la historia. Fueron llevados en cautiverio y llegaron hasta allá.
Sí, para allá fueron, pero nos estamos adelantando en la historia. Ahorita estamos todavía el reino de Israel. Eso falta un momento. Aquí falta todavía algunos reyes que sigan, ¿no? Pero allá van a dar. O sea, para allá, para toda esa tierra van a ir a dar, de hecho. ¿Ya? Pero eso. Entonces, lo que quiere describir esto es que el reino de Israel estaba en declive. O sea, no tenía ejército, sube al poder esta persona y le cae toda esta invasión. Y con un ejército pobre. Por lo tanto, lo que hace es pedir a Dios y Dios le liberta, le manda un salvador extranjero que hace que les liberte. Lo que en la práctica, en la realidad quedó asentado es que este otro le subyugó tanto a su opresor como a ellos mismos. Porque hay unos registros que cuentan tanto al rey de Damasco como a este Joacás como tributarios del rey de Asiria, de este Adán Irari. ¿Ya? Eso básicamente. Y dice el 8, el resto de los hijos de Joacás y todo lo que hizo y sus valentías no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Joacás con sus padres y lo sepultaron en Samaria y reinó en su lugar Joás su hijo. ¿Ya? Y si ustedes se fijan aquí, va a haber otra vez en la historia un momento en donde hay dos reyes con el mismo nombre reinando en el norte y en el sur. Joás, porque acuérdense que Joás también era el nombre del rey del sur. De ahí que, por ejemplo, y se acuerdan que esto ya pasó antes. Había un rey Ocosías también y había un rey anterior, ahorita se me va el nombre, que tenían el mismo nombre, tanto en el norte y en el sur. Como aquí, por ejemplo, que se llama Joás del norte y también Joás del sur. ¿Ya? Es como que si ahorita, digamos, el presidente se llama Daniel aquí y también en Colombia se llama Daniel. O sea, tienen el mismo nombre, ¿ya? Entonces, en este momento hubo el rey del norte, se llamaba Joás, y el rey del sur también se llamaba Joás. Y esto pasó otras 3 veces, otras 2 veces. Lo que algunos estudiosos les llevó a proponer la hipótesis de que tal vez en algún momento hubo un solo rey para todo y que por alguna razón se duplicó la historia, pero nada que ver, ¿ya? En fin. Y de este, en realidad, de este hijo de este Joás de Israel, resulta que no se dice mucho. Fíjense, dice, el año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel, ¿ya? En Samaria, y reinó 16 años. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, no se aportó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, en ellos anduvo. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo y el esfuerzo con que guerreó contra Amasías, rey de Judá, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Joás con sus padres y se sentó Jeroboam sobre su trono, y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Ahora, de este rey, aquí es una cosa muy interesante porque no se retrata toda esta pelea que dice aquí, que peleó contra el rey de Judá. Ya, eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Ahí se ve toda la guerra civil que tuvieron ahí entre ellos, entre el rey de Judá, entre el rey de Judá y el rey de Israel. Aparentemente, lo que se ve aquí hay un dato histórico que también nos apoya mucho. Lo que algunos historiadores suponen es lo siguiente. Si ustedes se fijan en el libro de Reyes, la potencia de reinos era el reinado del norte, no el del sur. Los que fueron poderosos en toda esta historia fue fue el reino de Israel, no el del sur. Y eso lo vamos a ver todavía más en el siguiente capítulo, porque finalmente Israel le termina ganando a Judá. ¿Ya? Pero en todo este tiempo de la historia, fíjense que sí, Judá podía conquistar un poco por lo debajo y todo más, pero los que tenían realmente poderío militar en su momento fueron los del norte, con Acab y todo lo demás. ¿Ya? Y de ahí que algunos historiadores, por ejemplo, concluyen lo siguiente, que el reino de Judá en realidad floreció cuando se acabó el reino de Israel, por ejemplo, y que en realidad floreció solamente porque se fue el reino de Israel. ¿Ya? Entonces, fíjense. Eso. Entonces, la siguiente semana vamos a ver con más detalle en el siguiente capítulo todo este tema de la guerra contra Amasías, porque Amasías se quiere hacer el que puede liberarse alguna cosa y le invita a la guerra y el otro no quiere, finalmente van a la guerra y salen perdiendo. Yo tengo una pregunta confusa para mí. Ujú. Habla de Judá y de Israel. Ajá. Judá es una parte de la Israel no es todo. Ahí acordémonos, ¿se acuerdan lo que veíamos y se ha olvidado? Y no ha prestado atención. Porque eso lo vimos en Primero de Reyes 12. ¿Se acuerda cuando en Primero de Reyes 12 muere, muere Salomón, ¿cierto? Y sube Roboam, y Roboam peca.
¿no es cierto? Y se divide el reino. ¿Y qué dijimos? Hasta primero de Reyes 12 se puede entender Israel, las 12 tribus. A partir de primero de Reyes 12, o sea, del 13 en adelante, cuando se diga Israel, es del reino del norte. Y cuando se diga Judá, es del reino del sur. Se dividió. Entonces, aquí Israel no son las 12 tribus, no, es del reino del norte, el reino de Israel. Y cuando se hable de abajo, es del reino de Judá. ¿Ya? No se olvide. No se me olvide. Sí, pero eso ya lo vimos, ¿no? No se me olvide. Entonces dice, fíjense, entonces, de este rey es muy sucinto. Y es más, estos mismos dos versículos, el 12 y el 13, se repiten luego en el siguiente capítulo, en el 14, en el capítulo 14, 15 y 16, si ustedes lo ven así rapidito, se repite el mismo texto. ¿Ya? Tal cual, los demás hechos de Joás y todo lo demás, está tal cual en el siguiente capítulo, pero eso ya lo vamos a ver la siguiente semana, ¿de acuerdo? Lo que se dice es que esto es una frase, un resumen muy, muy sucinto, porque en realidad lo más relevante del reinado de este Joás del norte es la pelea que tuvo con con el Amasías de abajo, con el Amasías del rey de Judá, ¿sí? Eso básicamente. Y luego, finalmente, el capítulo termina de la siguiente manera. Y nos hablan de la muerte de Eliseo. Y de hecho, hasta aquí se cierra lo que en estudios bíblicos se llama todo el ciclo de Eliseo, que comenzó allá en Primero de Reyes, el final casi veintitanto. Comienza ahí y termina acá hasta aquí, hasta Segundo de Reyes 13. Hasta aquí se cierra el ciclo de Eliseo con la historia de él. A pesar de que ya no ha aparecido desde hace mucho tiempo, pero aquí vuelve a aparecer en su lecho de muerte e incluso con un hecho post-mortem. Ya lo vamos a ver. Dice, y ahí vamos a lo de las flechas que decía el Miguelito. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que moriría. Así dice. Estaba, lo que quiere decir es, estaba en su lecho de muerte, o sea, ya estaba mal. Estaba en las últimas, hablando muy coloquialmente. Dice, y descendió a él Joás, rey de Israel, que nos dijeron arriba, y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. ¿Se acuerdan ustedes que esta frase fue la que dijo justamente Eliseo cuando Elías le fue arrebatado? Y dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y era una forma, ¿se acuerdan lo que habíamos dicho ahí? Eso está en segundo de Reyes 2. Lo que habíamos dicho es que esta frase justamente denota a alguien de poder, a alguien de parte del Señor. Es decir, carro de Israel y su gente de a caballo es como decir el profeta designado por el Señor. Es un título, no es tanto, no es que hay que imaginarse un carro y una gente de a caballo, sino que es un hombre poderoso, ¿ya? Eso es lo que quiere designar, Padre mío, carro de Israel y su gente de caballo, es decir, tú eres el más poderoso, es como un título muy, muy honorífico. Es como cuando ustedes han visto el Michelena, y hay una parte en donde le hace mofa, o bueno, le hace la sátira al presidente de esa época, ¿no? No, a Rodrigo Borja, el Michelin. Entonces, le dice, ¿quién es el que ha sido hombre rana, Ouija Ouija, no sé qué, no sé cuánto? Tú, Rodrigo. Entonces, fíjense que esa forma de decirle hombre rana, no sé cómo, no sé cuánto, pues. Y si no verán, ¿ya? Son títulos que se le decían a una persona, digamos, por sus hazañas militares, por sus cosas. Bueno, acá es esto, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, es como decirle, tú que eres el poderoso, tú que eres el auténtico. Ya, eso, entonces no hay que imaginarse literalmente un carro y no, es una forma de decirle que era alguien muy poderoso, muy importante, ¿ya? Y dice, entonces, viene el rey, sí, Bueno, cuando dice que descendió, ¿qué quiere decir? Que Eliseo tal vez estaba en el reino de Judá. él vivía en el norte, Eliseo. Eliseo vivía en el norte. Ah, ya se me olvidó. Descender no necesariamente es que bajó, sino que se dirigió se le acercó. Eso es lo que quiere decir básicamente. Claro, una loma, ¿no? Alguna cosa así. De un lado al otro, de norte al sur. Claro, no. Es por lo general porque se acerca, se moviliza. Y también por una cuestión. Lo que pasa es que antes las ciudades reales estaban asentadas en lo que se llaman tel. Tel no es otra cosa que como ¿qué sería? Como una meseta artificial. Entonces, supongamos, y Samaria de hecho está sobre una de esas. Si ustedes ven todo lo que era Samaria en el mapa, pueden ver que es una llanura.
y de repente en toda la llanura, ¡plup! Una partecita elevada. Entonces, eso, y de ahí es que la idea que los reyes descendían, porque estaban las ciudades, estaban en lo alto, estaban en las colinas artificiales, aunque sea por así decirlo, pero estaban en lo alto y ellos descendían. Ajá. Entonces dice, este Joás desciende y le dije, y Eliseo le dice, fíjense, toma un arco y unas flechas. O sea, arco y flecha, ¿no? Tomó un arco y unas flechas, y tomó él entonces un arco y unas flechas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco, o sea, coge. Y él puso su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo en sus manos sobre las manos del rey, y le dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo, tira. Entonces coge la flecha y, ¿ya? Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación del Señor y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. ¿Ya? Entonces era una forma de despedirse, y esto justamente ya lo vas a ver. Dice, y le volvió a decir, toma las saetas, toma las flechas. Luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria, hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. ¿Ya? Entonces esto hay que entenderlo. Este pasaje es, claro, era de darle algunas, ¿no? ¿Ya? Pero fíjense, más allá de eso, algunos siempre se suele diciendo el 3 y entonces se comienzan a ver algunos simbolismos, que el 3 que el 6. Más allá de eso, esto hay que verlo desde una perspectiva literaria. Porque fíjense, está finalmente aquí muriendo, está en su lecho de muerte, el gran profeta, o sea, el gran profeta. Y fíjense que sus últimas palabras son palabras de profecía de victoria, que no son muy diferentes a las palabras que quedaron recordadas de, por ejemplo, Jacob, de Isaac, que cuando murieron en su lecho de muerte también dieron una bendición, una profecía. ¿No es cierto? Entonces, lo mismo aquí con Eliseo. Entonces, fíjense que incluso narrativamente le están equiparando a esos personajes de antaño, a esos patriarcas, etcétera, que en su lecho de muerte proclamaron una profecía de bendición, si se quiere. Lo que aquí está haciendo Eliseo no es otra cosa sino diciendo, tú vas a ganar, hablando en palabras muy sencillas. Te profetizo que vas a ganar. La primera dice, tú eres la flecha, o sea, tú vas a salir victorioso, y la segunda es, bueno, vas a vencer un poquito. Ya, no tanto como hubiera sido, pero algo vas a ganar. ¿Ya? Exacto. Entonces, exactamente. Entonces, fíjense, pero vamos a verlo. Pero esto llama la atención por una cosa, fíjense. ¿No les llama la atención el uso de estos elementos del profeta? ¿No le hubiera sido más fácil decir, ven acá, te pongo en las manos y el Señor me dice alguna cosa? Sino que más bien coja una flecha, o sea, que utilice otros implementos. Pero podría ser algo representativo, imagino. Claro, exactamente, es representativo, pero aún, justamente, a partir de esos símbolos y todo, pero no les llama la atención que se utilice. Es como, por ejemplo, que no el simbolismo. Lo siguiente, el uso, quiero decir el uso, ¿ya? Porque imaginémonos, es como que si yo, por ejemplo, ahora, cualquiera de nosotros alguien estaba levantando la mano antes de darle la palabra a Noita. Es como que si hoy, por ejemplo, cualquiera de nosotros fuéramos a orar por alguien que estuviera enfermo, ¿ya? Y como que si hoy dijera, hermana de la casa, por favor, me invento, coja un plátano y exprímalo. Ya, así va a exprimir Dios su enfermedad. Alguna cosa, ¿ya? Cualquiera de nosotros hoy diría innecesario. ¿Cierto? Como un poco innecesario, tal vez sí, gráficos, lo que sea, pero cuestionable. Porque la cuestión aquí es lo siguiente: ¿hasta qué punto está permitido el uso de esas cosas en el culto del Señor? Porque para augurar una victoria no hace falta hacer una de esas demostraciones. Es más, ¿se acuerdan ustedes de ese otro profeta que a otro rey más antes, justamente para augurarle victoria, se hizo unos cuernos? ¿Se acuerdan ustedes que hizo unos cuernos de hierro? Y le dijo, así, Dios dice que con esto cornearás así al enemigo. Y utilizaban unas cosas así como para fortalecer su mensaje, ¿no? Y en ese caso, venía el profeta de Dios y le decía, no, eso no es así. Y solo con la palabra Dios te dice y tal cosa.
Entonces, aquí siempre ha llamado la atención el uso, o sea, el apoyarse en un arco y una flecha, y que le diga golpea, o sea, que haga este tipo de procedimientos. Ha llamado la atención. Lo que sí debemos saber, antes de darle la palabra a Noita, es lo siguiente. En realidad no está prohibido. En realidad no está prohibido utilizar así, hacer una especie como de simbolismo, etcétera. No está prohibido. Lo único es que hay que ver justamente que estas señales, que es lo que sería esto es una señal. Ya, esto es lo que bíblicamente se llama una señal. Entonces, cuando alguien le pide, en general en la Biblia, una señal, como al Señor que le pedían una señal en algún momento, lo que le piden es que haga no un milagro, sino que haga una especie así de un símil, que coja, como en este caso, un arco, una flecha, una fruta, alguna cosa así. Eso es lo que se llama señal. Es como un símbolo, un símil, alguna cosa así. ¿Ya? Entonces, lo que está aquí haciendo Eliseo es haciendo dos señales. La una de que le hace lanzar la flecha, le dice, Dios te ha usado así. ¿Ya? Y la otra que tú coges las flechas y aplastas. Ya ves, lo hiciste 3 veces, te aseguraste 3 victorias. Ya. Pero lo que quería ver es justamente el tema del uso. ¿Ya? Y que de alguna manera es legítimo siempre y cuando la ventaja aquí es que ya lo vamos a ver, es que eso se cumpla. ¿Ya? Que es lo que también nos asegura y nos pone ahí como candadito la Biblia, de que cualquiera incluso puede hacer este tipo de señales. Lo importante es que si es que viene el Señor, eso se va a cumplir. Y lo otro, que incluso si se cumpla, no nos desvíe del culto al Señor. Y esto cumple con eso, porque esto por un lado se cumplió y segundo, no desviaba del culto al Señor. Entonces, por eso es válido. ¿De acuerdo? Ay, sí, Noita, perdón que estaba levantando la mano hace media hora. Josué, una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué, digamos, Ahí sí creo Eliseo? que les escuchamos. Permítame un ratito que no le estamos escuchando. Hola, hola, hola. Ahí sí. Hola, hola. Ya. Allá, era la pregunta, era ¿por qué Eliseo se enoja si no le dijo que golpee varias veces, si no le dijo que solo golpee? O sea, podía haber sido una o dos, porque él se enojó porque fueron tres, porque digamos no le dijo que hagan 10 o más. Claro, ¿por qué se enoja Eliseo? Es una buena pregunta, ¿no? Aquí, digamos, hay una respuesta, digamos, sencilla, y es la siguiente. Eliseo está representado aquí como el hombre del Señor, el hombre de Dios, el profeta que está próximo a morir, y que él espera que todos estén, digamos, a su altura, y que puedan ver las cosas. ¿Se acuerdan cómo él veía la vida? ¿Se acuerdan que Eliseo, mientras estaban todos rodeados, decía, Señor, abre los ojos porque aquí están un montón de ángeles y todo lo demás? Y lo que siempre se enfrentó Eliseo es con una realidad que no le entendían. Entonces, cuando no le entienden, él se enoja. Y eso es algo que ya pasó. Entonces, cuando él va y el rey se golpea, y él habrá golpeado instintivamente las veces que consideró, no, él dijo, no estás viendo, ya. Claro, pues, si hacía 5 o 6, o sea, un poquito más, ¿ya? Pero eso también es una cosa, lo que, Dios le dijo a Moisés, habla a la roca para que salga agua. habla y Y él está enojado y va, ¡pum! Le golpea y le dice, por tanto que no obedeciste, entonces no pasará. Ujú. Exacto. Esto Oye, se me pone como que es todo esto de Eliseo, de lo que pasa de las flechas, ¿no? Es como, por ejemplo, te digo, yo tengo una memoria, ¿cómo es cuando dibujan? Le hacen gráfico. sí, creo que para que el pueblo mismo vea cómo es. Sí, exactamente. Entonces, esa es la primera respuesta, ¿no? La primera es que por digamos, por la forma de ser de Eliseo, por cómo él veía la vida, golpea 3 veces y dice, quedó debiendo y ya nada, ganarás 3 veces. Si hubieras pegado un poquito más, los acababas, pero tal. Eso lo uno. Luego la otra, que parece ser incluso la más plausible, es la siguiente, que esta historia se haya construido después de que pasó. O sea, se construyó ya una vez muerto Eliseo. Y se la construyó así justamente para resaltar su aura, como decimos ahora, ¿no? Su estatus de profeta y todo lo demás. Y que parece en realidad lo que haya sido así. O sea, que una vez muerto, después se contó la historia de cómo murió, de este pasaje
de Joás yéndole a preguntar y todo lo demás, y entonces se construyó, digamos, la historia de esta manera. Y fue una forma también de justificar, porque eso sí es cierto que Joás no les ganó, porque Joás no les pudo ganar a los de Siria. A lo mucho les pudo contener y les quitó unas pocas ciudades, pero no les pudo vencer y no les podía vencer en esa época porque es que era un reino muy fuerte. Entonces, la forma de justificar es Dios no le dejó y aquí él mismo se jaló. O sea, me explico. Es la forma como de justificar en lo que pasó. Esto lo sabemos como vimos ahora por el relato externo de la Biblia, porque había un reino fuerte y todo lo demás que les había quitado varias ciudades. Él más adelante vamos a ver que sí recupera unas cuantas, pero no va más allá. Hoy, digamos, y hay dos explicaciones. La una, la teológica, la bíblica es la de aquí. Es decir, que él se equivocó y no golpeó más veces. Pero la otra es que en realidad pudo, o sea, se fortaleció un poco, pero no la alcanzó para luchar contra todos los de Siria que eran un poco más fuertes, porque era un reino mucho más fuerte que Israel en ese momento. Entonces, lo más prudente parece decir que, parece ser que en realidad esto se construyó luego de la muerte de Eliseo y además como una forma de justificar por qué Joás no logró vencer, ¿ya? Y de encauzar, digamos, todo eso a que justamente fue un tema de que Dios no le permitió tal cosa. ¿Sí? Eso básicamente. Como les digo, es todo depende de cómo se construye la historia. ¿Sí? Eso básicamente. Y esto se puede contrastar, perdón, y esto se puede funciona, aquí no entra tanto la imaginación, aquí entra justamente el tema de la inspiración del Señor para contar la historia. Porque aquí tranquilamente se hubiera puesto, no, y Joás no pudo vencerlos porque era un reino todavía debilitado, etcétera, etcétera. Pero aquí se introduce esta historia para decir justamente que Dios fue el que no le permitió seguir avanzando, que le permitió recuperar un poco, pero por su propia falta de visión o lo que haya sido, no lo logró hacer más. No en su totalidad. No en su totalidad, pero logró algún respiro. Esa es la forma de cómo se justifica. ¿De acuerdo? Y fíjense, aquí pasa una cosa muy, muy interesante. Dice, y murió Eliseo. Entonces nos despedimos de Eliseo por el momento. Y lo sepultaron. Entrado el año, así dice, o a la vuelta del año, algunos pondrán al inicio del año, ¿ya? Vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Los moabitas eran los que vivían al otro lado del Jordán, ¿ya? A la tierra o al país. Dice, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron al cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar al muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Entonces, fíjense, aquí esto nos recuerda mucho sobre cómo eran las prácticas funerarias de la época, ¿ya? Porque hoy nosotros tenemos dos o tres formas de enterrar, o sea, de procesar un cadáver, ¿cierto? La una que cada vez se va haciendo más popular es cremarlo. Entonces se muere la persona y le meten a un horno, le reducen a cenizas y eso se entrega a los familiares o se le tiene ahí en algún lugar dentro de un cementerio. La otra es, por ejemplo, coger el cuerpo, ¿no es cierto? Y enterrarlo. O la otra es ponerle en un nicho, en un hueco ahí en unas edificaciones, ¿no es cierto? Esas son las formas como hoy nosotros procesamos. Y de hecho, por ejemplo, y después cuando pasan los años, por ejemplo, en estos nichos lo que se hace pasado 10, 15 años es exhumar el cuerpo, es decir, sacar eso, porque ya el cuerpo se deshizo y sacar solo los huesos, se ponen unas urnas más pequeñas y eso se pone en otro lado. ¿No es cierto? Eso es más o menos el tratamiento que hoy tenemos con los muertos. ¿Qué se hacía en ese tiempo con los muertos? Había una especie de, se podía hacer igual enterrarles, etcétera, pero una forma muy económica de trabajar con los cadáveres era la siguiente, era hacer como una especie de, especialmente en las peñas, se hacía como una especie de cuevas, ¿ya? En donde ahí se hacían una especie de nichos, como una especie de camas, digamos así, nichos. Pero a diferencia de nosotros que metemos el cuerpo ahí y lo sellamos, le dejaban al cuerpo solamente, digamos, curado, sanado, para que el cuerpo se descomponga. Entonces, digamos, las tumbas, estos sepulcros tenían dos partes, una donde estaban los nichos y otra donde estaban los huesos. ¿Por qué? Porque de los nichos, cuando pasado el tiempo se descomponía ya la carne y quedaban solo los huesos, recogían los huesos y ponían en otro lugar, ahí mismo dentro del sepulcro, y con eso ya quedaba más espacio para si es que alguien más se moría, seguían poniendo los cuerpos ahí. Y así se reutilizaba el espacio, digamos. Entonces, por eso es que aquí quepa
cabe que haya tocado los huesos. Explico, entonces no es que le dejaron ahí botado, no, sino que seguramente el cuerpo de Eliseo, esto ya pasó mucho tiempo después, o sea, unos 10 15 años de que se haya muerto Eliseo para que ya se descomponga y la hayan quitado del nicho, la hayan bajado de ahí, los huesitos, le hayan acomodado y le pongan en el lugar donde estaban los huesos. Por eso es que finalmente, imagínense, esto es una cuestión incluso hasta muy bonita, que cuando dice que durmió con sus padres, y eso se entiende ahí, porque finalmente cuando tenían estos, digamos, estos sepulcros familiares, eventualmente dormían, los huesos se juntaban con los de los papás, porque se iba ahí y tenían sus cajitas. Sara y Abraham y todos ellos, y todos los reyes, se juntaron y durmió junto a sus padres, que significa que literalmente cuando ya se descompuso, cogían los huesos y los ponían al lado de los huesos del papá, y del abuelo y de así. Entonces, literalmente terminaban durmiendo junto a los padres. Entonces aquí se entiende, volviendo al tema, se entiende porque es que aquí toca a alguien, un cadáver puede tocar los huesos de alguien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas personas seguramente habrán sido, quienes hayan sido, pero lo que pasa, no, los bandidos, no, estos eran unas personas que iban a sepultar a alguien, pero como venía la banda de bandidos, se apresuraron. Entonces no tuvieron chance, lo que se entiende, ¿no? Pues que no tuvieron chance de poner al cadáver en el hueco, en el nicho, sino que lo dejaron ahí y salieron corriendo. Y como lo dejaron ahí tendido, tuvo contacto con los huesos de Eliseo y revivió. Entonces, esto evidentemente es una historia construida para mostrar el poder de Eliseo aún después de muerto. Había personas escogidas para que hagan ese trabajo. ¿Cómo? Cuando Abraham murió, Sara murió. No, claro que había. Claro, siempre hubo sepultureros. Siempre ha habido. Claro. Es que uno piensa que la historia de Abraham y Sara eran dos viejitos solitos así. Abraham vivía con un montón de gente. O sea, no nos imaginemos solamente así. Tal vez en las películas y en todo eso no ponen a más gente por presupuesto. No, pero porque cuesta tener un montón de extras y todo, pero imagínense, o sea, era gente de plata, Abraham, todos los patriarcas eran gente de plata que vivían con un montón de cosas. O sea, ahí mismo está el Eleazar y el Eleazar tendrá familia, o sea, vivían en una comunidad todos ellos. Entonces no era solamente así la historia de Abraham y que salen dos viejitos caminando ahí. No, salió toda una caravana, un montón de gente. Entonces había entre todos ellos gente que sabía cómo procesar los cadáveres. Y ya asentados en la tierra de Israel todavía más. Es algo que siempre se ha sabido, es una necesidad de cualquier sociedad saber cómo procesar los muertos, los cadáveres, ¿ya? ¿Qué hacer para que no apestan, para que se descompongan bien? ¿Qué hacer con los restos, todo lo demás? O sea, eso ha habido siempre, ¿sí? Y esto fue lo que pasó acá. Entonces, la historia de Eliseo, fíjense qué es lo interesante, ¿no? Aún de muerto, aún los huesos tenían poder. Entonces, eso es como para decirles, ¿no? Fíjense, o sea, Eliseo era Eliseo, que aún de muerto. que aún los huesos pudieran revivir. Entonces es una historia como muy folclórica en ese sentido, ¿no? Como de leyenda, sin tema de incluso los huesos de Eliseo revivieron algo. Ajá. Eso me lleva a Jesús cuando murió y dice que pusieron ahí, ¿no? Una cueva, digamos, en la tumba, hizo, ¿no? Pero no dice en la cueva, sino en la tumba y luego fue tapada con una piedra. Y luego cuando fueron a ver María. Ya no había el cuerpo. Exacto. Es que seguían esa misma costumbre. De hecho, el Señor Jesús fue puesto en un sepulcro. Y de hecho, hay algunos hermanos que han ido a Israel, que se va a lo que se llama, y se puede visitar, la tumba del jardín, porque hay dos. En Israel, si ustedes van a Israel, hay dos. La una que está resguardada por la Iglesia Católica, que sobre ese lugar supuestamente se construyó toda una catedral, una iglesia y todo, y hay otra que se llama la tumba del jardín. Pues una un poco mucho más austera, y es una cuevita así en la peña, y ustedes entran ahí y está justamente eso, ven ustedes así como una especie de nichos y otro lugar así como un mini canchoncito, así como un mini patiocito. ¿Ya? Es cierto, sí, yo también. En fotos nomás, por lo pronto. Eso. Entonces, eso y así se termina, fíjense ustedes, la historia de el famoso profeta Eliseo. Y después nos vuelven el énfasis aquí a este rey Hazael. Y dice, Hazael, pues, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. Y aquí es lo que les decía, fíjense cómo es que también la historia
se cuenta de diferente momento, en diferente historia, de diferente lado. Porque aquí arriba, fíjense, en lo que acabamos de leer hace un ratito, en el versículo 5, dice que después de que Dios le responde a Joacás, ¿no es cierto? Dice que habitaron los hijos de Israel en sus tiendas. Es decir, habitaron en paz. Pero más aquí abajo, cuando leemos en el 22, dice que Siria afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. Entonces, ¿qué mismo? ¿Vivieron en paz o afligidos por el rey de Siria? No, ¿Qué tipo de dictadura podría ser? no, vivieron siempre con el constante asedio de los sirios, claro. Entonces, eso de arriba es más o menos. O sea, ese rato le salvaron, pero ya finalmente todo el tiempo sí hubo el constante asedio de Siria. Fíjense ustedes. Dice, mas el Señor tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Y fíjense, esto también da cuenta de cuándo se escribió esto, porque esto está hablando del reino del norte y el reino del norte no queda hasta hoy, sino hasta el tiempo en que se escribió ese libro. Porque acuérdense que después del reino del norte son los que se van a ir. Entonces, más bien lo que se debería entender es hasta ese día. O sea, hasta ese momento todavía Dios les tuvo misericordia y no les permitió irse. Después ya vamos a ver que Dios mismo les vota, ¿no? Pero hasta ese momento no les quiso destruir. Les tuvo todavía misericordia. Pero como les digo, pero este lenguaje así de hasta hoy es muy circunstancial de alguna época en la que parecía que estaban bien. O sea, de cuando se escribió esto, se entendió así, no los quiso destruir ni echar. Y ahí están hasta hoy. ¿Ya? Y después dice, fíjense, murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad, su hijo. Y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de Joacás, su padre. 3 veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades de Israel. Esto se escribe para decir que se cumplió lo que le dijo Eliseo. Vas a derrotar 3 veces. En este caso vas a derrotar y vas a recuperar apenas 3 ciudades. ¿Ya? Entonces, esta es la forma de decir lo que Eliseo profetizó, se cumplió. ¿Ya? Y con esto se ve, por un lado, un poco la diferencia incluso entre los reinados de Joacás y de Joás, el hijo. Joacás fue un reino muy debilitado y Joás ya comenzó a fortalecerse al punto que pudo recuperar 3 ciudades. ¿Ya? Y esto, la forma como le explica el libro de Reyes es, Dios le permitió. O sea, a Joacás le permitió sobrevivir y a Joás Dios le permitió avanzar un poquito, recuperar un poquito. ¿Sí? Eso básicamente. Y ya la siguiente semana hemos de ver la historia de la lucha que tuvo en cambio este rey Joás con el rey de Judá. ¿Sí? Eso básicamente. ¿No es interesante la historia, ¿no es cierto? Pero sí es fácil hacerse lío. Sí es fácil hacerse lío, pero por eso les digo, este libro de Reyes sí es bueno cogerle el hilo de todo, porque ya les digo, y nunca se olviden, porque estos son temas, y desde aquí, como les decía, va a ser muy importante que nos vayamos acordando de estos datos, no tanto de fechas y años y todo, pero al menos sí de personajes, ¿no? Y ya vamos a preparar, ya voy a ver si preparo un material como para que tengamos, como que nos ayude como una ayuda a memoria, ¿no? Como decía la Eugenita, un gráfico. Entonces, que se diga como que los reyes más importantes, alguna cosa así más gráfica, como para que sepamos quiénes estaban ahí y quiénes son los importantes. O sea, por ejemplo, o sea, resaltar la dinastía de Omri, resaltar, por ejemplo, aquí la dinastía de Jehú, y abajo los de David y así, más o menos como para saber y tener algo así más gráfico. Ya Dios permita preparar. ¿Sí? Algo como una ficha mnemotécnica. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta, algún comentario por ahí. Y como les decía, perdón, solo una última cosa, lo que sí es importante es que de aquí podamos acordarnos, como también les decía, de la época, de las circunstancias que estaban viviendo, porque, como les decía, el siguiente capítulo, si ustedes pueden en esta semana, puedan adelantarse a leer el capítulo 14 y también el libro de Amós.
y van a ver que ahí se entiende mucho mejor. Ujú. Porque el libro de Amós se escribió en esa época, lo que vamos a ver. Ajá, del profeta Amós. Sí. Eso básicamente. Sí. No sé si tenemos alguna pregunta, algún comentario por ahí. Y si no, creo que podemos ir terminando por ahí. Creo que no. Dios bendito.